Muy buenos días. Ingeniero Giovanni, solo le faltaría proyectar pantalla y arrancamos. Perfecto, Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carolina, Angélica, Edwin, Acaire. Muchas gracias por hacernos parte de este importante proyecto. Voy a tratar de resumir todo el material que se ha hecho con ayuda de todo el equipo y de mi experiencia en todos estos más de 30 años en el sector de aire acondicionado y refrigeración, para tratar de consolidar en un documento. Y ahora en esta presentación tenemos un poquito corto tiempo, pero voy a tratar de resumir un poco todo. Primero voy a pasar un poquito rápido por lo que de pronto ya todos conocen, pero es importante definir un poquito este tema de la fuga, ¿no? Hay un concepto muy importante de qué es lo que en realidad se considera un sistema hermético como tal, y hay una normativa o hay unas cifras que se establecen en función en la Comunidad Europea, que depende de la cantidad de refrigerante que tiene un sistema, independiente o dependiente si este sistema tiene una instalación en el sitio o es un sistema que está fabricado o es un sistema autocontenido preparado de la fábrica. Entonces estamos en un rango desde el 3 hasta el 1%, dependiendo de la carga de refrigerante, como se muestra en la escala que está acá. Una fuga se define como la salida o escape de un líquido, ya no podemos decir un gas porque hay refrigerantes también que están en fase líquida, por una apertura producida accidentalmente en el recipiente que los contiene o en el conducto. Entonces, sobre esa base vamos a hacer unos planteamientos sobre cuáles deben ser las recomendaciones y cuál es el impacto en este control de fuga. Algo que ya hemos mencionado y realmente no quiero profundizar en esto es todo el impacto que hace desde el punto de vista ambiental. Sabemos que básicamente hay dos efectos importantes, todo lo que tiene que ver con el agotamiento de la capa de ozono y lo que tiene que ver con el calentamiento atmosférico, lo que ya hemos llamado el PAO y el PSA. Y dentro de eso hay unos cronogramas que han sido totalmente ambientados desde el protocolo de Montreal y las fechas que ya tenemos establecidas ahora a partir de la enmienda de Kigali con los HFC, que también nos ponen ya en un control de estas emisiones. Adicionalmente a eso, sabemos que detrás de todo el aspecto de fuga hay algo que no vemos, o sea, algo que probablemente no va de una manera directa al ambiente, sino que hemos llamado efectos secundarios. Y dentro de uno de ellos, no, obviamente no es el único, de los efectos secundarios está el tema de la eficiencia energética. Más del 60% de los gases de efecto invernadero son causados por el consumo de energía. Y si nosotros tomamos medidas que mitiguen, que controlen el tema de la eficiencia o que mejoren o que propendan por eficiencia energética, no solamente vamos a tener impactos en ahorros de dinero al consumidor, al operador, al producto que está exhibido en una góndola, sino también hay un tema país, el tema de disminuir las inversiones en infraestructura eléctrica, que sabemos que todas esas inversiones pueden revertirse en temas de ayuda social, en temas de gobierno, en temas de crecimiento de los países como el nuestro que están en vías de desarrollo. Entonces, detrás de cualquier fuga que estamos observando en equipamiento hay un gran impacto a nivel no solo ambiental, sino un tema de impacto a nivel de país, a nivel de políticas macroeconómicas que están asociadas con el tema de infraestructuras eléctricas que requieren unas grandes inversiones cuyo payback se da a un tiempo muy largo. Dentro de estos otros efectos, había mencionado los directos, que dijimos que era el tema ambiental, pero también tenemos temas de seguridad. Hoy por hoy hablamos de refrigerantes inflamables, tóxicos, entonces también hay un efecto desde el punto de vista de la seguridad. También hay un sobrecosto en el servicio, hay un sobrecosto indirecto también, tiene que ver con frecuencia de visitas, daños de equipo, tiempo de inactividad, pérdida de productos. Y en los indirectos también tenemos mucho que ver con el tema de la eficiencia que mencionaba en el slide anterior, consumo de energía, y esto es lo que hemos llamado aumentar las emisiones de CO2 en las centrales eléctricas y las emisiones desde el punto de vista, el tema ambiental desde el punto de vista indirecto. Entonces tenemos efectos directos y tenemos efectos indirectos. La mejor y única y más contundente ecuación que nos permite medir ese impacto total equivalente de sus siglas en inglés y les conocemos como el TEWI, es básicamente todo lo que tiene que ver con emisiones directas, que está aquí en naranja, y todo lo que tiene que ver con impactos indirectos.
En la parte directa tenemos las fugas, que es una ecuación muy simple, que es el PSA del refrigerante, o sea, el potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante que estamos utilizando, y también todas las pérdidas que están asociadas al proceso de recuperación. Sabemos que cada vez que estamos haciendo una recuperación tenemos una parte, por mínima que sea, que se está perdiendo. Todo eso está en el paquete de emisiones directas de gases de efecto invernadero, y la ecuación está asociada con la carga de refrigerante del sistema, el porciento que estamos recuperando, y tiene que ver con el refrigerante, por supuesto, que estamos utilizando en ese momento y con su PSA. En el tema de energía, es una variable que depende de la matriz energética del país y depende de los kilovatios o las emisiones de CO2 por cada kilovatio consumido. O sea, cuánto es el componente hídrico y cuál es el componente de refrigerantes de combustibles fósiles que tenemos, dependiendo de los niveles que tienen los embalses, y de ahí hay unas emisiones indirectas. Entonces, esta es la matriz que nos permite consolidar el impacto total equivalente de un sistema. Hablemos un poquito más al detalle de la fuga. Como les decía, el recorrido es largo, voy a ir mencionándolo, está en la presentación, está en la grabación, y básicamente comenzamos por lo que nosotros llamamos comúnmente las uniones acampanadas. En nuestros mercados le decimos uniones FLER también, que básicamente algunas recomendaciones son utilizar uniones o tuercas fabricadas industrialmente, o los abocinados o los acampanados que sean fabricados industrialmente, asegurar la hermeticidad y el sellado entre estas piezas de cobre, que se utilicen buenas prácticas en el escariado de los tubos, el uso de aceites para el acampanado cuando se requiera, considerar que en muchos casos hay expansiones y contracciones térmicas cuando tenemos sistemas que están trabajando a muy baja temperatura, cuando utilizamos las herramientas adecuadas para que las dimensiones entre la tubería y la tuerca sea la apropiada, el ajuste que le damos, ya sea que no sea muy fuerte, que raje el abocinado o el acampanado, o tampoco muy débil, que nos permita una fuga permanente en el flare o en el acampanado. Y estar revisando si ese sistema de unión mecánica quedó estanco, y estar chequeando señales de aceite en todas estas uniones acampanadas. Las bridas o juntas, cuando cambiamos empacadura, la empacadura no se pone bien adecuadamente o está mal preparada, o cuando cambiamos un filtro no cambiamos el empaque que está en el portafiltro, o cuando no se cambian los empaques de las bridas, y hay que tener la precaución de raspar y eliminar el empaque viejo, porque eso sirve de una obstrucción y no deja que calce bien o queda totalmente irregular. Hay algunos materiales que son resistentes o que reaccionan con los HFC, hay que tener mucho cuidado. Utilizar selladores de rosca apropiados para el refrigerante y para la presión que estamos trabajando. Otro riesgo es cuando hacemos ajustes desiguales, comenzamos de pronto en manecillas del reloj, horario o antihorario, y hay que tratar de mantener el criterio o la regla de los opuestos y lentamente ir haciendo el ajuste hasta que tenemos totalmente el flanche, la brida, la tapa totalmente plana con el empaque, y que tengamos los torques adecuados, porque también no todas las piezas tienen los mismos torques. Ya no hablamos tanto de compresores abiertos, pero de todas maneras los sellos, en aquellos casos que se utilicen, siguen siendo todavía de trabajo o de cuidado. Ellos tienen ciertos niveles de desgaste, tienen que tener una adecuada lubricación, y sobre todo en su reemplazo, en la instalación. Normalmente están compuestos por muchas partes, la parte cerámica, el resorte, el pisasello, y tener el reemplazo adecuado, es decir, utilizar la pieza original, porque eso está maquinado o está fabricado con unas tolerancias muy, muy pequeñas, que por ahí podemos tener unas fugas muy mínimas, pero se van teniendo en el tiempo. Las válvulas de cierre las fabrican con su tapa. Hay que utilizar la tapa, hay que darle un pequeño ajuste porque tiene un empaquito. También tienen al interior un prensa-estopa, y tenemos que tener también la precaución ni ajustarlo mucho ni dejarlo suelto, y tener la precaución de hacer el pequeño suelto cuando voy a abrir y cerrar, porque si no se está desgastando el prensa-estopa, y cerrarlo con su tapa adecuadamente. Estas válvulas de servicio que llamamos Schrader también vienen con su tapita, porque hay que ponérsela. De hecho, ellas traen su empaquito al interior, que sea la tapa adecuada, que tenga el empaquito y que tenga el pinchador que llamamos, o que tenga el núcleo que esté bien ajustado, y para eso hay pequeñas herramientitas que permiten ajustar el pinchador
para que también quede ajustado desde la Schrader y desde la tapita, y con eso estamos haciendo una doble seguridad, que no tengamos válvulas, fugas por este tipo de válvulas que son muy comunes en los sistemas. Las válvulas de alivio, hoy estamos hablando de refrigerantes que están sometidos a presiones más altas, y tenemos una climatología muy diferente, y en condensadores y tanques podemos tener válvulas de servicio, fusibles o discos de ruptura. Ahí tenemos que tener consideraciones las variaciones de temperatura y presión que van generando debilitamiento en las uniones entre el núcleo de soldadura y este tapón. Algunas buenas prácticas, por ejemplo, no apretar de nuevo después que hay una liberación. Normalmente se recomienda reemplazar la válvula cuando ya se ha llevado hasta el extremo que tuvimos una operación de una válvula de estas de seguridad. En muchos casos se recomienda la doble válvula, ¿no? Para que yo no tener toda la pérdida del sistema, como está en la gráfica. Cuando yo veo que tengo una fuga, sencillamente utilizo la otra y hago el reemplazo. Es la mejor manera de no esperar a que se evacúe todo el sistema. Utilizar tapones fusibles y los discos de ruptura, que también además tienen un testigo indicador. Cuando se presenta la falla, él te marca y tú puedes chequear que hubo una falla en ese tapón, ese disco de ruptura, y puedes hacer el cambio antes que te pierdas toda la carga de refrigerante en el sistema. La corrosión, definitivamente en los países tropicales, y estamos cerca del mar, en las ciudades, los problemas de corrosión son muy cruciales en los condensadores, daños mecánicos que se producen por impacto. Cuando tenemos condensadores casco-tubo en el borde de la tapa con la expansión del tubo, se producen también, a veces porque se produce un par galvánico, ahí también hay corrosión, sobre todo si los condensadores enfriados por agua no son tratadas las aguas correctamente. La vibración también en los condensadores, porque las aspas están desbalanceadas, porque no están bien fijadas, porque los tornillos se van soltando de la lámina superior, y hay que estar revisando permanentemente los serpentines, buscando manchas de aceite o buscando estos focos de corrosión. También en los evaporadores hay corrosión porque hay humedad, hay daños mecánicos y vibración, y en muchos casos también una manera de verlo es chequeando los drenajes. Si encontramos aceite, es porque ese evaporador tiene una fuga, está cayendo a la bandeja y se va por el drenaje, y si checamos ese condensado que está saliendo ahí, vemos trazas de aceite porque hay una fuga al interior del evaporador. A veces entrar a las cámaras de baja temperatura es muy complicado. Entonces, una manera de ir viendo esa fuga es con el drenaje y con el condensado. Los codos son, a veces, ustedes saben que todos son soldados, van con soldadura, y hay una cantidad de puntos posibles ahí, ¿no? Sobre todo en los condensadores. Entonces se juntan tres factores, que es soldado, que tiene una U, y además hay un par galvánico ahí. Entonces hay que estarlo inspeccionando. La acción térmica, ¿no? Temperatura, se calienta, se enfría, buscar aceite, y sobre todo tener mucho cuidado con los limpiadores químicos. Si no se evacúa o no se limpia adecuadamente, ese químico se adhiere, y una vez el condensador adquiere su temperatura de operación, él termina generando una incrustación bien fuerte que con el tiempo se vuelve un foco de corrosión. Entonces hay que tener cuidado que el limpiador químico es amigable para hacer un buen mantenimiento rápido, pero en muchos casos el efecto es inverso. En las válvulas estas provisionales de carga que se utilizan hay que tener mucho cuidado, porque ya no son para dejarlas definitivas, para evacuar, para retirar, pero después hay que hacer un sellado total, porque ellas en el tiempo pueden ser focos de fuga. Los presostatos, que llamamos también interruptores de presión, donde sea posible el de doble fuelle, porque tenemos menos confinación, menos cantidad de dispositivos. A veces el cuerpo del interruptor no se apoya adecuadamente, se deja al aire, entonces comienza la vibración y se pueden partir. Los acampanados o los flares también van fallando. Se recomienda mucho hacer cierto tipo de fijaciones. En algunas partes le utilizan un sulchito, silicona, porque la vibración de la unidad puede hacer que esta mera vibración de los capilares entre sí va haciendo que se produzca una fuga en el tiempo por contacto de los capilares. Entonces, por eso se recomiendan utilizar, cuando se pueda, mangueras sintéticas, tuberías flexibles que no sean tan rígidas, que permitan tener este resultado, o abrirlas un poquito para que actúen como un resorte, o dejarlas entre sí con una película de silicona, con un sunchito. Todas esas prácticas de campo son muy comunes para evitar la fuga en estos capilares. Pensemos que si estamos hablando de capilar de alta, estamos hablando de un sistema a 250, 270 libras, o a veces más, 400 libras, puede estar generando una fuga instantánea que está colocada a la descarga del compresor. Las solenoides,
Ustedes saben que hay una posibilidad de un golpe de ariete ahí, un golpe hidráulico, cuando no está adecuadamente seleccionada. Entonces, cuando la válvula cierra, se da un movimiento brusco en la solenoide y todo ese golpe puede hacer que se pueda partir por la soldadura de la válvula en el pegue. Esto hay que estar chequeando señales de aceite. Los sellos, cuando hacemos un cambio, que tengan los componentes sean los adecuados, y esto en muchas partes, en muchos casos se reemplaza el elemento interior. Hay que tener mucho cuidado con el torque de estos tornillos y el empaquito que trae dentro para poder instalarlo. Lubricar el sello que trae interiormente antes de ajustarlo, un poquitico de aceite es conveniente para que él se siente bien. Los capilares también son fuentes de fuga, si por la vibración, un capilar con otro rozando en 6 o 8 meses termina generando una fuga, vibración, corrosión. Los O-ring, cuando vamos a quitar una válvula de servicio, esos O-ring se consiguen originales, que sea continuo. Con la temperatura ellos se van desgastando, los empaques se acristalan y se endurecen. Una vez se ve el empaque y abre, va a cambiar una culata, una tapa de cárter, y ve el empaque bien, pero ya ha perdido, ya no se puede reducir más con el apriete, entonces ya perdió propiedades, lo que llama aquí aplanamiento el texto. Es mejor cambiarlo, raspar bien. Hay unas inclusive herramientas raspa empaque que dejan la superficie totalmente plana de nuevo, y ahí es conveniente cambiar empacadura cada vez que hacemos una inspección. Las tuberías de la bandeja de condensado también producen corrosión porque hay temperatura, hay calor, y cuando se pueda sustituir la tubería por un tipo revestido de plástico para que no haga el par galvánico ahí, y por siempre estar chequeando marcas de aceite. Las mirillas. Estas mirillas en muchos casos hay que chequear porque ellas vienen, este vidrio viene atornillado acá, a veces no viene totalmente sellada, entonces hay que estar chequeando que no estén marcando aceite aquí o que estén fugando por la mirilla. Este es un diagrama de flujo para la identificación. Permítanme para hacerle un zoom acá. Aquí hay tres posibilidades, ¿no? o 3 opciones en las cuales podemos estar haciendo trabajo de campo. Recuerden que estamos hablando de diagrama de flujo de trabajo para la identificación de fugas en campo. Voy a ir como a las cosas más relevantes. Nos podemos estar haciendo mantenimiento de rutina, podemos estar haciendo servicio de reparación, o podemos estar haciendo ya desmantelamiento para disposición final. En un mantenimiento siempre vamos a estar recomendando, normatizando el tema de inspección de fuga. Eso va a quedar prácticamente ya establecido como una de las rutinas que hay que hacer con mucha frecuencia. En ese caso que hagamos inspección de fuga, verificamos si el sistema está herméticamente sellado. En el caso que no lo esté, ahí tenemos 2 opciones, ¿no? Que el sistema esté o no esté, y requiere manipulación del refrigerante o una reparación eléctrica. Revisamos que tengamos todas las herramientas correctas, revisamos el área de trabajo para ver que estamos haciendo un trabajo seguro, y cuando ya tomamos la decisión de que vamos a abrir el sistema, comenzamos a las buenas prácticas, ¿no? Recuperamos el sistema, abrimos el circuito, hacemos la reparación, sellamos y entramos en prueba de estanqueidad. Y comenzamos a hacer pruebas de presión, que es donde vamos a entrar ahora al detalle cuáles son esas pruebas recomendadas. Hacemos una verificación. Hasta que este loop no se cumpla, no hacemos la carga de refrigerante. Lo mismo estamos aquí, cuando abrimos el sistema y hacemos la reparación, caemos nuevamente en el punto que está en el cuadro en rojo. Hacemos inspecciones de fuga hasta que logremos que el sistema está totalmente sellado. Lo mismo hacemos cuando estamos en desmantelamiento final. Revisamos que tengamos herramientas, el sitio de trabajo, accedemos al sistema, recuperamos refrigerante, hacemos una purga con nitrógeno seco y caemos nuevamente al sitio final de dejar el sistema en perfecto estado, ¿cierto? Por temas de seguridad y por temas de acabado final. Algunas recomendaciones generales para detección de fuga y hacer pruebas de presión. Primero, que deben hacerse después de finalizada una nueva instalación o fabricación de equipos. Y esa primera prueba de presión, que llamamos prueba de presión, debe hacerse antes de montar cualquier componente, ¿cierto? Para verificar cómo quedó toda la instalación, las tuberías, las soldaduras, y deben ser únicas y no destructivas y ningún impacto en el medio ambiente. No voy a permitir que esté evacuando refrigerante, que no tenga riesgo en los operadores, y debo hacer una descripción de los procedimientos en las pruebas de campo, a qué presión se está haciendo, hacer una tabulación, hacer una trazabilidad, y deben ser todas estas pruebas hechas por ingenieros y técnicos que sean calificados y que sean certificados y que tengan experiencia en manejo de estas sustancias a estos niveles de presión.
Esto es lo mismo, prueba de fuga después de la ejecución de las pruebas de resistencia. Estamos ahora, ya hicimos, voy a echarme una atrás, estamos haciendo la prueba de presión y después estoy haciendo la prueba de fuga. Después de haber hecho la prueba de resistencia a la presión, es donde determino que mi sistema, lo que se llama el máximo presión de operación, que supera 1.1 veces esa máxima presión, hago la prueba y después hago prueba de fuga. Tengo que tener presente dos cosas, hago pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Recuerden que cuando el equipo trabaja, comienza a moverse. Él no está siempre en esa condición, comienza a tener niveles de vibración, se comienzan las tuberías, los flares, los acampanados a ajustarse y tengo que hacer verificaciones con el equipo en operación. Después hago pruebas de presión, hago presiones de prueba a la presión máxima permitida. Ahora vamos a ver la tabla cuáles son las presiones máximas permitidas. Y hago después pruebas de verificaciones a pruebas finas, que llamo yo, que es el ajuste final del detalle de las mínimas cantidades que me hagan garantizar la hermeticidad del sistema. Los componentes deben estar limpios. Primero hago unas pruebas preliminares con dispositivos de detección de fuga a la condición máxima y después llego a las pruebas de funcionamiento cuando ya el equipo está operativo. Hay básicamente voy a mencionar dos pasos bien relevantes, que es lo que llamo yo la prueba de aumento de presión, aumento de la presión de vacío. O sea, llevo mi sistema, recordemos que no es lo mismo, ni van a ser excluyentes el hecho que yo haga una prueba a presión positiva, no me excluye que yo pueda tener una fuga que esté apareciendo en presión negativa, porque los componentes se dilatan, se expanden, tienen ciertas contracciones y por lo tanto tengo que hacer las dos verificaciones. ¿Qué hago? Llego a 500 micras, espero un momento, cierro para no estar en contacto con las mangueras, porque tengo que recordar que las mangueras están diseñadas realmente para pruebas positivas. Entonces puedo tener cierto grado de permeabilidad en la manguera. Entonces lo que hago es que una vez llegue a las 500 micras con un vacuómetro, hago el chequeo, en qué momento o en cuánto tiempo sube esa presión. Si el aumento es rápido, tengo una fuga contundentemente y tengo que salir a buscarla. Y si eso es muy lento, como que llego a 1500 micras, puedo tener humedad. Recuerden que a esa condición y en la temperatura ambiente, esa humedad que está ahí en el sistema se convierte en vapor y ese vapor es el que está haciendo que esa presión llegue hasta un valor de 1500. Ahí no funcionan los manómetros, eso es la única manera de hacerlo, es con un vacuómetro. Y por eso mencionaba el tema de la permeabilidad de las mangueras durante el proceso de evacuación, porque ahí puedo estar absorbiendo, puedo estar tomando un componente de aire o de fugas por típica como están construidas, ¿no? Después entro a una prueba de pérdida de presión, que es lo que es cargar con nitrógeno. Ustedes van a ver siempre en la presentación y en los documentos que la manera técnica de llamarle esto es nitrógeno seco libre de oxígeno. Esto que ven aquí, NSLO, es el nitrógeno que tradicionalmente utilizamos, pero es bien importante que sea libre de oxígeno y vamos a ver el nivel de pureza que se requiere. La sensibilidad de esta prueba está relacionada con el tiempo de la prueba, la resolución que yo tengo en ese traductor y el volumen del sistema. No es lo mismo yo estoy probando una gran central, un gran enfriador, un gran chiller, aquí yo estoy probando un refrigerador más pequeño. Entonces, esas son las variables que pueden determinar qué tan confiable es esa prueba. Algunas precauciones, los dispositivos o componentes sensibles deben estar desmontados. Si yo tengo, por ejemplo, un manómetro, tengo un traductor y no está diseñado para ese nivel de pruebas, tengo que ir removiéndolo antes de probar esa estanqueidad del sistema. Los puertos que tengan válvulas de seguridad también tengo que removerlo, porque probablemente llegue hasta ese nivel o cercano a la válvula de seguridad y poner bridas ciegas. Algunas presiones de pruebas, según los refrigerantes, perdón, aquí hay una escala, no están todos, pero aquí podemos ver los lados de baja de las presiones. Obviamente está hablando del sistema en reposo, dependiendo de la relación presión-temperatura de cada refrigerante, y las presiones a las que los puedo probar. Esta PS que está aquí es la presión máxima de prueba que puedo utilizar dependiendo del refrigerante. Lado de baja y lado de alta. Por eso es que en muchos casos me toca independizar el sistema para hacer esas pruebas, porque, por ejemplo, es muy probable que la carcasa de un compresor del lado de baja no esté probada o no esté diseñada a probar a lo que puedo probar un condensador del lado de alta. Entonces tengo que tener cuidado en hacer pruebas independientes, independizar los sistemas, poner tapones o sellar tuberías para probar independientemente el sistema. Las sustancias de prueba, como le dije,
el nitrógeno, que es el que más nosotros conocemos. Aquí está la calidad que se recomienda, el contenido de humedad, pero ese es nitrógeno seco libre de oxígeno. Y vamos a también ver una sustancia que no es muy común en nuestro mercado, que es una combinación de nitrógeno con hidrógeno 95,5, que nos permite hacer una detección mucho más fina, con instrumentos que sean capaces de percibir esa molécula que es mucho más pequeña que el nitrógeno en un 5%, que es la molécula de hidrógeno. Nosotros le llamamos a eso como un gas trazador. Y también el dióxido de carbono en pureza del 99,99 también permite llegar a las presiones para hacer las pruebas apropiadas. El nitrógeno lo utilizamos para muchas cosas, como nos dicen nuestras buenas prácticas. Una de ellas es las pruebas de presión o las pruebas de esfuerzo, para combinarlo con el hidrógeno en lo que llamamos el gas trazador, para utilizar detectores de hidrógeno, que son, como le dije, para moléculas más pequeñas. También lo utilizamos para limpieza de los circuitos, para eliminar contaminantes, para soplar el sistema antes de cargar, limpiar obstrucciones capilares, para purgar y tener esa atmósfera de gas inerte tan importante para evitar oxidación y subproductos tóxicos que se produzcan en la soldadura. Esos 2 o 3 libritas que evacúan ese oxígeno, ese aire, esa presencia de gases que no podemos tener ahí, son bien, el nitrógeno es una muy buena opción como gas protector cuando estamos cargando un sistema también para ensamblaje, para evitar la introducción de aire y humedad, también para despacharlo inclusive, y para limpiar superficies en los intercambiadores de calor también es una opción. El equipo viene en diferentes presentaciones. Recuerden que este cilindro viene cargado con 2.000 libras, entonces es de cuidado. Tenemos que tomar las precauciones, que esté amarrado, que esté asegurado, que tenga todas sus protecciones, y que sobre todo que utilicemos el regulador. Conozco varios accidentes que se han derivado del mal uso de conectar directamente el cilindro, o sobrepresurizados. Puede haber daños personales, puede haber daño físico. Hay que tener mucho cuidado de cómo dosificamos esto. También hay kit de prueba para tener una lectura directa, y el regulador con sus manómetros a la entrada al tanque y el manómetro a la entrada del sistema para ir controlando. Precauciones: siempre utilizar el equipo de protección personal para tener un ambiente seguro de trabajo. Se recomienda, cuando estemos haciendo pruebas en áreas ocupadas, ojalá que no haya personal. A veces no es porque físicamente la fuga vaya a generar un daño, pero hay historias de cuando la gente ve un escape de nitrógeno en un supermercado o hay una gran ocupación, la gente piensa que va a explotar algo. La gente siempre asocia la fuga a una explosión. Entonces, si es posible hacer esas pruebas en horas de cierre, y que lo haga personal que esté autorizado, tener plan de contingencia cuando estemos haciendo estos servicios, y colocar las señales apropiadas cuando se están haciendo pruebas de presión. En algunos casos puede haber evacuaciones de refrigerante que pueden remover una cantidad de oxígeno y puede haber riesgo de asfixia y todo lo demás. Entonces tenemos que tener todas las precauciones adecuadas antes de utilizar. Básicamente es una tablita que nos permite las diferentes métodos directos de detección de fuga, cómo se utilizan y cuáles se recomiendan y cuáles deben tenerse en cuenta y cuáles son ideales. Entonces, por ejemplo, la prueba de la burbuja de agua jabonosa, únicamente, como dice aquí, no es que no sea bueno, no sea recomendable, pero como única opción no se recomienda. O sea, no es un método para encontrar algunas, pero no es el método para llegar a esos 5 gramos que nosotros estamos pensando que es una buena práctica, o una buena práctica no, pues una rata o un valor al cual podría ser 5 o 3 gramos por año, que es lo que pudiera ser. Los sistemas siempre van a fugar, pero la pregunta es cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a admitir y cuáles son nuestros niveles de exigencia o de calidad, dependiendo de los instrumentos que estemos utilizando. Un buen instrumento es definitivamente un gas electrónico apropiado, por ejemplo, un detector de conductividad térmica. Debe hacerse, está con la flechita verde, sistema con nitrógeno seco, con pruebas de burbuja, cierto, ya complementándolo, por eso que aquí arriba decía únicamente complementándolo, es una buena práctica. Probado a 10 bares, aquí está hablando de que sea la presión de trabajo del sistema, siempre tenemos que probarlo a una presión mayor. Tenemos también, le dije, gas trazador, es ideal, obviamente hay que tener el instrumento y hay que tener
el proveedor de esta combinación de sustancias inertes. Y si estamos llevando con nitrógeno seco a la presión de trabajo más el 1.1, también es una muy buena opción aceptable. Dentro de los equipos para métodos de detección de fuga, el más conocido y más usual y el más antiguo y el más tradicional y el más económico siempre ha sido las burbujas. Hay que también tener su arte para hacerlo, ¿no? No todo el mundo hace una buena burbuja y no todo el mundo hace un buen jabón. Eso se consigue comercialmente, pero las buenas prácticas siempre nos permiten tener, algunos inclusive se le echan anticongelante porque en las tuberías de baja temperatura, cuando estoy en las cámaras a baja temperatura se congelan, entonces a veces le echamos anticongelante que tenga una suficiente mezcla para que pueda hacer una burbuja fina. Adicionalmente, tengo la antorcha de aluro, que todos estos son métodos de detección directa, ¿no? Es económico, rápido, pero solamente está limitado para refrigerantes clorados y estamos en el rango de fuga como 150 gramos al año. Para llamas puede ser peligroso por la llama abierta. A veces cuando estoy en sistemas que tienen cables o hay otros componentes hay que tener mucho cuidado porque puede dañarse empaque, aislamientos. Hay que tener un cuidado con él, ¿no? Y a veces también se pueden producir gases tóxicos. Recuerden que los refrigerantes cuando reaccionan con estas llamas pueden producir también gases que no son favorables o no son saludables, pues son antes más que tóxicos. En los detectores con luz ultravioleta yo le añado un dispositivo, una pequeña carga de un componente al aceite y eso ustedes saben que el aceite va viajando por todo el sistema y él va marcando donde hay una fuga. Esto es bueno cuando yo tengo una fuga que nunca es muy difícil de encontrar, pero tiene unos inconvenientes, que es lento, hay que retirar los aislamientos de algunas partes, porque si está en una tubería aislada, pues si yo no tengo esa posibilidad, y algunas restricciones, algunos fabricantes de compresores referente a si genera reacción con el aceite. La mayoría de ellos ya están certificados, pero hay que tener mucho cuidado y adicionalmente en los sistemas que tienen separador de aceite de alta eficiencia son limitados porque él realmente está viajando con el aceite. Entonces, si yo no permito que el aceite viaje porque todo se quede en el separador, al final voy a tener poco aceite, digamos, esparcido por el sistema con esa mezcla del componente que me va a permitir utilizar después esa lámpara de luz ultravioleta. Los detectores electrónicos definitivamente son de los más confiables, me permiten detectar fugas tan pequeñas como 3 gramos al año y hay diferentes tecnologías, ultrasonido, tecnología de gas infrarrojo, detectores de conductividad térmica, hay diferentes escalas en los electrónicos, no voy a entrar a detallarlos todos y me permiten ajustar la sensibilidad. Yo entro en una sala de máquina y posiblemente esté pitando, pero yo después que ya vaya resolviendo las fugas más grandes puedo llegar hasta el detalle más pequeño y ponerlo sobre una rosca, sobre un quito y descubrir fugas bien pequeñas. Estamos hablando de 3 gramos al año, vamos a ver qué significa eso. Tengo que tener mucho cuidado que esté alineado con el refrigerante que yo tengo. A veces el monóxido de carbono y el alcohol afectan la sensibilidad y tengo que tener cuidado en eso. Pero como son componentes electrónicos, están sujetos a calibrarlo. Hay varios métodos, o le cambio el sensorcito o utilizo un método de fuga de referencia, que son dispositivos que se utilizan en los cilindros y me permiten ver que el ajuste de mi control esté en el rango que yo tengo, para el que estoy esperando buscar esa fuga. Para que nos hagamos una idea, un neumático de un auto que esté con 5 gramos al año lleno a 40 libras puede tardar hasta 4 años en que su presión baje a 1.5. Eso para que nos hagamos cuenta cuando yo digo una fuga de 5 gramos al año, lo que es realmente de ese nivel de estanqueidad son las exigencias para poder tener un sistema, llamarlo hermético. También tenemos detectores ultrasónicos, sencillamente él genera una onda, hay que ponerlo, normalmente se conecta con unos dispositivos para que no interfieran con otras frecuencias y no se oyen sencillamente, sino que están o un dispositivo acá o se utilizan unos audífonos para poder escuchar los niveles de vibración que genera esa onda, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea de esos 5 gramos por año, aquí hay una escala de los niveles de los instrumentos. Por ejemplo, si yo tengo un método de burbujas, no me alcanza voy a tener fugas mucho más que 5 gramos por año.
pero en los níferos, en los detectores electrónicos por conductividad térmica, ya a partir de ahí puedo estar en la escala de 5 gramos por año, y a partir de ahí se van sofisticando más. Si yo tengo, por ejemplo, un sniffer, un detector electrónico con un gas trazador, que es nitrógeno con hidrógeno, ya estoy hablando de un menor número de fugas, hasta llegar a los espectrómetros o hasta llegar a las pruebas de helio, o cuando ya hacen pruebas en fábrica, que lo hacen vacío al sistema, y lo que hago es que tomo toda esa mezcla del volumen que hay confinado donde hago la prueba, lo paso a un espectrómetro de masa y veo qué % de helio hay ahí, y ahí puedo determinar cuánto es la fuga. Eso lo hacen básicamente en las plantas industriales o en las plantas de producción para detectar niveles muy, muy bajos, 0,03 gramos por año, básicamente pueden llegar a detectar un instrumento de eso. Pero nosotros tenemos muchísimas herramientas, no solamente todo esto que hemos mencionado aquí, sino tenemos también muchos métodos indirectos que están a la vista, que son sencillos, que no necesitamos tener ningún instrumento, como por ejemplo la posibilidad de hacer inspección visual, las focos de corrosión, donde hay vibración, los ruidos y las fugas de aceite. Esos son métodos de detección indirecto. Y también puedo comenzar a hacer lecturas, por ejemplo, capacidad de enfriamiento, puedo hacer lecturas de temperaturas de evaporación, sobrecalentamiento, presiones de descarga, el amperaje del compresor, las mirillas. Todos estos métodos indirectos son complementarios que yo puedo hacerlo a partir de inspecciones. Entonces, además de todo este tema de instrumentos, todavía tengo una buena posibilidad y voy a remitirme a esta tablita que está acá. Voy a compartirla con ustedes para hacer este. Entonces, fíjense que aquí tengo procedimientos para prueba de estanquidad para inspección de fuga. Entonces, tengo detecciones indirectas y detecciones directas. Entonces, se ve en pantalla. Sí, señor, ahí la estamos viendo. Gracias. Entonces, tengo, por ejemplo, revisar bitácora del sistema. Todos estos son métodos indirectos. Inspección visual de los componentes, inspección visual de los componentes de seguridad, inspección de la carga de refrigerante. Entonces, en la bitácora comienzo a ver los registros de mantenimiento, los informes de manipulación del sistema, cuándo fue recargado, tener una trazabilidad de cuándo fue intervenido el sistema. Después tengo inspección de los componentes, todo lo que mencionamos en esta primera parte, ¿verdad? Las averías, la mirilla, los ruidos, la vibración. Después los dispositivos de seguridad, los presostatos o controles de presión, los manómetros, los sensores, los traductores. Y después inspeccionar la carga de refrigerante, también de una manera indirecta. O sea, que puedo ver temperatura de operación, rendimiento del equipo, presiones de trabajo, eficiencia del sistema, la burbuja en la mirilla, indicadores de nivel en los tanques recibidores de líquido. Y cuando yo paso de aquí, paso a los métodos directos. Y en los métodos directos sí tengo las pruebas de estanqueidad, de los cuales hemos mencionado. Ya tengo dispositivos electrónicos que me llevan a 5 gramos por año, tengo todo el nitrógeno seco, los dispositivos electrónicos, buscar las válvulas, buscar las fugas y pasar directamente a la bitácora, donde tengo los informes detallados de todas estas inspecciones, y después que corrija esa fuga, hacer una reinspección después de que se haga la reparación. O sea, una vez se corrija todo esto, yo tengo que hacer una reinspección para nuevamente llegar al equipo para verificar que todo lo que se hizo finalmente, el equipo no cayó nuevamente en algún nivel de fuga por todas las variables que he tomado y por toda la bitácora que anteriormente tomé. Entonces, básicamente me pasé un poco el tiempo, pero creo que hay oportunidad para preguntas. Y muchas gracias nuevamente por la invitación, y gracias por conectarse, gracias por asistir a esta oportunidad de mostrar todo lo que se está haciendo a la UTO y el ministerio, trabajando de una manera muy, muy decidida en cómo se controla este tema de emisiones de fugas. Ingeniero Giovanni, muchas gracias por su presentación. Sí, vamos a hacer unas preguntas que están